deshidratación es algo muy grave durante la crucifixión de Jesús. Bueno, le hemos hablado algunas veces. Jesús realmente fue apaleado. Y previo a la crucifixión, recordará el camino a la cruz. ¿Qué tuvo que hacer Jesús con su propia cruz? ¿Verdad? El vertical lo tuvo que llevar él mismo. Y tomaron a este otro hombre, Simón de Cirene, si mal no recuerdo, para que lo ayudara, cargando este gran vertical de madera hasta, creo que era quizás una milla, no recuerdo, pero era una distancia considerable hasta el lugar que nos contaron, ¿no? De la calavera. Entonces sí, ya Jesús probablemente por ese ejercicio físico y por todos los azotes que le dieron, la crucifixión en sí mismo, es decir, los clavos, ¿no? En estos puntos terminales nerviosos sumamente dolorosos, la posición incómoda, cada vez que Jesús hablaba, una vez más se los voy a contar, tenía que hacer este movimiento. Como el propio peso de Jesús y por la gravedad, él estaba así, ¿no? Entonces, no es que tenía un lugar de apoyo en los pies, sino que su lugar de apoyo donde realmente caía el propio peso de su cuerpo eran en sus talones. Entonces, cada vez que Jesús tenía que pronunciar una palabra, tenía que hacer un esfuerzo, casi que sobrehumano, para mandar toda su fuerza a los talones y hacer esto para poder hablar. ¿Ok? Entonces, cuando he visto médicos hablando desde el púlpito, he visto videos acerca de cómo hay médicos que relatan de la parte médica, ¿no? De la crucifixión, qué es lo que pasaba en el cuerpo de Jesucristo. Y todos dicen, sí, seguramente los pulmones de Jesús estaban sufriendo de una hemorragia interna, ahogándose en su propia sangre, básicamente, ¿ya? Eso quiere decir, valore, valore. Cada una de las palabras que estamos anunciando aquí, realmente costaron. Realmente costaron. Y Jesús dijo, tengo sed. ¿Por qué? Esta palabra no es más que la antesala del grito de victoria. Entonces Jesús, cuando dice tengo sed, es porque estaba preparando un grito de victoria. Vamos a Juan 19. Juan 19. Si llega, dice amén. A ver si me gana. Me ganaron. Ok, Juan 19, 28 dice, ¿ya llegó? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Él tomó el vinagre y luego dijo un grito de victoria que se los va a contar mi compañero, no yo. Porque no les quiero hacer el spoiler, ¿no? Pero fíjese que es esta preparación lo que a mí lo que me llama la atención, es la preparación. Cuando ya todo estaba listo, Jesús ya ganó. Ya lo hizo. Ya sufrió la cruz. Falta meter gol, eso es todo. Y créame aquí, es un poquito más. Es curiosísimo, ¿sabe por qué? Porque antes en Mateo nos dice en la Escritura que también le intentaron dar vinagre con hiel. ¿Sí? Y le acercaron esto para darle de beber, ¿no? Este se supone que era una bebida para tratar de aminorar el dolor físico de la crucifixión. Jesús la rechaza. Él la prueba un poquito y dice no. Porque él tenía que soportar la cruz. Pero para dar el grito de victoria, dice tengo sed y se prepara. ¿Sabe por qué? Salmos 22 nos lo dice. Vaya a Salmos 22. En los versículos, vamos a leer desde el 14. Salmos 22, 14. ¿Llegó? ¿Amén o no amén? Amén. Dice lo siguiente: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
como un tiesto se secó mi vigor, es un palo muy seco, ¿ya? Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Es interesantísimo porque todo esto pasa en la crucifixión. ¿Sabe por qué? He sido derramado como aguas, es deshidratación, también es hemorragia. Todos mis huesos se descoyuntaron, es el peso de la cruz, ¿no? De estar en esa posición tan incómoda, eran dislocaciones múltiples. Ahora, cuando usted sufre una herida, usualmente, si hay un desangrado, el corazón se acelera. ¿Sabe por qué? Porque tiene que hacer que circule más sangre para que todo el cuerpo siga funcionando. Si tiene una salida de sangre, entonces el corazón empieza a bombear más fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Como obviamente hay hemorragias, sucede que Jesucristo dice, mi corazón fue como cera. Él estaba al borde del colapso cardíaco. ¿Sabe todo el dolor que Jesús sufrió para forjar nuestra salvación? Ahí está en las Escrituras, de Salmos 22. Y Jesús luego dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Realmente decir una palabra costaba. Así que Jesús seleccionó minuciosamente todo lo que Él tenía la posibilidad de decir. No son cualquier cosa. Y Él dice, tengo sed, porque quiere dar a entender a todos los que están presentes, antes de que dé su último aliento, antes de que expire, de que muera, tiene que dejarle saber a todo el mundo de que hay victoria. Tengo sed. Toma un poquito más para soltar la lengua y lanzar este grito de victoria. Y con ese grito de victoria moriría. ¿Sabe qué? Hay muchas maneras de predicar este pasaje. Yo he escogido una en particular. ¿Cuál es el objetivo de su vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Hay alguna razón por la cual usted no puede dormir bien en las noches? ¿Sabe cuál fue el propósito en la vida de Jesús? Era llegar a ese punto culminante de estar en la cruz. Obviamente era horrible y le costó una muerte espantosa. Nadie puede negar eso. ¿Y sabe qué? El Señor nos manda a tener un propósito en el cual nosotros dejemos de vivir para nosotros mismos para empezar a vivir para Él. Y cuando lo hacemos, no le voy a mentir, porque Jesús no mintió a sus discípulos, yo no tengo por qué hacer lo mismo. Le va a costar. Le va a costar y la tentación suya va a querer retirar. Me quiero retirar, no quiero hacer esto, porque duele. ¿Por qué? Porque cuando usted vive el Evangelio de veras, es como estar en la cruz. Es experimentar un dolor físico en el cual, mientras usted se duele, los demás están señalándole con un dedo, diciéndole que usted está equivocado, que está loco, que está de remate, que si su Dios es verdadero, entonces debería hacer esto, y debería hacer esto otro. Y todos le exigen pruebas concretas y pruebas subjetivas, pruebas que cada uno se ingenia, y empiezan a lanzar insultos y cosas como estas. Y empieza a vivir esto. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y empiezan el ataque. Obviamente esto no es físico, no es verbal. Pero créeme que las palabras sí que duelen. Y usted por dentro realmente siente como que si se derramara por dentro. Pero fíjese que cuando Jesús decide soportar estas cosas, ¿qué cosecha? Ni siquiera tuvo que resucitar para que alguien fuera salvo. El ladrón fue salvo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando nosotros decidimos morir a nuestra voluntad y empezar a vivir para Él, sucede algo. Empezamos a sembrar en alguien más. Porque créame que cuando usted vive para Cristo es algo que se nota.
porque nosotros cambiamos nuestro vocabulario, cambiamos los lugares que frecuentamos, cambiamos a veces nuestro círculo más íntimo. Yo no le diría que abandone a sus amigos, a menos que le digan vamos a pecar de esta otra manera y se niegan a reunirse de otro tipo de forma. Pero así es. Y cuando usted empieza a vivir diferente, la gente empieza a hacer preguntas. Y usted puede decirles, Jesucristo cambió mi vida. Él está conmigo. Ahora es así. Y se van a burlar de usted. Sí, y se van a burlar de usted. Espérelo. Quizás unos sí, quizás otros no. No siempre es lo mismo, ¿ya? Pero no les digo esto no porque no quiero que ustedes se vayan a creer que el cristianismo es siempre de color de rosas. O sea, el cristianismo realmente es maravilloso. Realmente lo es. Pero también es duro. Es difícil, sí, es correcto. Es duro. Perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y por eso le pregunto, ¿cuál es el objetivo de su vida? Porque cualquier objetivo que usted tenga que no sea vivir la vida que Jesús ha diseñado para usted, le va a producir sed. No hay absolutamente nada en este mundo que le pueda satisfacer. Nada. Le voy a contar una pequeña historia. Resulta que a mí me gusta mucho el voleibol. En el colegio lo practicaba con un amigo. En la universidad, este mismo amigo me invitaba los viernes a jugar en la noche. Yo era tan malo, pero me gustaba mucho. Yo era tan malo, pero tan malo. Y ellos eran al menos decentes, ¿no? Para jugar. Clavaban, hacían los remates, recibían re bien, el líbero se tiraba, alcanzaban las pelotas. Y a las bravas como que te suben de nivel, ¿no? No sé si les ha pasado, que usted por reunirse con personas que son mejor que usted en algo, hacen que usted trepe. Una subida forzosa y dolorosa de nivel. Dejé de jugar por mucho tiempo. Ahora último, mi cuñado me invitaba a jugar y otra vez empezó ese bichito de querer jugar. Pero era muy lejos, era muy tarde. Y veo un anuncio en Instagram que dice, detrás de la laica, ¿sí? En un lugar muy cercano de donde yo vivo, hay un anuncio de juego de voleibol para adultos. No era para niños, era para adultos. Entonces, y yo, ¿será? Escribo, voy a una clase de prueba, me gusta, el ambiente es bueno. Y hay niveles, ¿sí? Entonces, sí puedo mejorar. Estoy muy malo realmente, estoy paquetísimo. Y me están ayudando a recuperar técnica, a jugar mejor y todo el asunto. Me divierto, está chévere. ¿Y sabe qué? Después de las primeras 3 clases, llegué a mi casa y dije, no me satisface. Esto no me satisface. Esto es lo que yo quería hacer durante años. No se me daba, no podía hacerlo y no me satisface. ¿Sabe qué? Ni siquiera le estoy hablando de un super sueño. Mi sueño es llegar a ser el presidente del Ecuador, ¿no? Esos sueños súper, casi que inalcanzables, ¿no? Mi sueño es crear una vacuna para curar el cáncer y el SIDA y cosas como esas. O sea, sueños contra que remotos que quizás alguien lo hace, pero es casi que imposible. Es un sueño súper ordinario el mío, por si acaso. Y créanme que lo estoy viviendo y lo estoy cumpliendo y no satisface. Entonces, cuando alguien viene y obtiene el mejor puesto en la gerencia de la empresa de sus sueños, pero resulta que no puede ver a sus hijos nunca, que duerme siempre tarde, que nunca sale, que toda su vida está colapsada alrededor de esto de acá, porque alcanzó su máximo sueño, el trabajo de tus sueños. Te fuiste a trabajar a Suiza, aprendiste y hablas ahora 3 idiomas, tu cuenta bancaria está hinchada de dinero, y te sientes mal cada vez que te vas a dormir, porque no te satisface. Pues esta prédica va justamente para usted, si es que siente esto de aquí,
deje de perseguir sueños vanos. Porque su servidor, si en lo más ordinario ya lo está viviendo, ¿qué nos hace pensar que en lo más extraordinario también sería lo diferente? Amén. Si usted no vive para Cristo, va a vivir insatisfecho el resto de su vida. Si usted no vive para Cristo, va a experimentar la condena que le dieron a Israel en Amós. Vamos a Amós. Esto es para que sepa que no me lo estoy inventando, está en las Escrituras. Amós capítulo 8, versículo 11. Israel ha pecado tan severamente, y esto es muy lejano al exilio de Asiria, por si acaso, porque cuando Amós predica está en los días de Jeroboam. ¿Quién sabe quién era Jeroboam? Rápido. Rey que vino después ¿de quién? Salomón. Y se divide el reino y está Roboam en el sur y Jeroboam está en el norte. Y Amós predica aquí, el pastor de Tecoa, y les dice en el capítulo 8, el castigo fue ser enviado a Siria, por si acaso. Todos fueron desterrados, unos asesinados, pero fueron desterrados y vendidos como esclavos para vivir en Asiria. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, es decir, física, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, dispersos, deportados, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. ¿Y sabe qué? Estas frases son muy antiguas. ¿Cómo las entenderíamos hoy? A ver, muy rápidamente. Tienes a Israel, Jeroboam puso dos ídolos, dos centros de adoración, porque no quería que la gente se le fuera a Roboam, que tenía el templo en Jerusalén. Estaban partidos, ya no se llevan. Entonces no quiero que mi gente, mi población, hablando como Jeroboam, ¿no?, se vaya y se me escape la otra iglesia. Básicamente es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Me voy a poner dos iglesias donde vaya la gente a hacer las fiestas. Una en el sur y la otra que va a estar en el norte, que es Dan. ¿Ya? Eso pasó. Entonces salen estas frases, por tu Dios, Odán, por el camino de Beerseba. Frases religiosas que la gente lanza, ¿ya? ¿Cómo lo entenderíamos hoy? Fíjese que ¿quiénes están diciendo estas cosas? Los jóvenes. Las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria. Los que están, no sé si alguna vez usted le ha hablado a alguien y está pero tan metido en la religión que lanza cualquier cosa para evitar creer, lo que sea. Y lanza frases, ni siquiera están en la Biblia, pero simplemente lanza las frases que le enseñaron a decir. Y suceden cosas como estas. Ahora, ¿por qué la crítica a los jóvenes? No es que yo les esté criticando a los jóvenes presentes, no. Son los jóvenes que están acá porque están confiando en el Dios que ellos fabricaron, ¿ok? A ese va el punto. Y eso no es solo de juventud. Quizás alguien podría decir la arrogancia es de la juventud. Sí, yo creo que la arrogancia va para todas las edades. Pero quizás cada uno de nosotros hemos caído en este pecado de fabricarnos un ídolo en particular y no querer dejarlo. Porque pensamos y decimos que esto me satisface. A Israel ya le pasó. Tomaron sus ídolos, los quemaron, los destruyeron y al pueblo lo deportaron. ¿Qué nos hace pensar que no nos puede pasar a nosotros? Dios ya lo hizo antes. Tenga cuidado. Así que cuando Jesús dice esto,
tengo sed. Yo les quiero lanzar hoy la misma pregunta. ¿Cuál es el objetivo de su vida? ¿Le va a satisfacer por un tiempo? ¿Hay un mejor objetivo de vida? Le voy a hacer la misma invitación que está en Apocalipsis. Así que acompáñenme a Apocalipsis capítulo 22 y con esto cerramos esta palabra. Capítulo 22, versículo 17. Jesús, Él es la estrella resplandeciente de la mañana, dice el texto. El raíz y el linaje de David. Eso quiere decir que Él es el rey. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye dice, que diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. La oferta de Cristo sigue vigente hasta este día. Deje de perseguir sueños vanos. Créame que yo no me quiero hacer caer mal de usted. Yo le estimo y por eso le predico la palabra como lo que la palabra dice. ¿Sabe quién no le estima? Los que le dicen la palabra y le cobran por ella y le dicen mentiras. A esos no le escuche. Pero aquí Jesús le ofrece y dice, ven. ¿Por qué? Porque si sigue el reinado de Jesús, no va a tener sed nunca más. Y va a encontrar el propósito de su vida siguiendo a Cristo, sirviéndole a Cristo y anunciando a Cristo. Y créame que eso no es algo religioso. Si yo le puedo decir algo acerca de mí mismo, es que lo mejor de mí mismo ni siquiera es mío. ¿Sabe qué es lo que más me gusta acerca de mi vida? Enseñar la palabra de Dios. Ni siquiera es algo que yo pueda hacer por mí mismo. Porque créame que para poder enseñar la palabra de Dios, tengo que decirle al Señor, no sé nada. Por favor, enséñame, y pasar mucho tiempo observando la Biblia y orando para entenderla. Porque no la entiendo así nomás. A veces hay que leer y volver a leer. Créame que el Señor es tan bueno y especial que hay veces que me dicen, sí, tú armaste tu sermón y me gusta, pero pon este versículo al inicio, pero pon este versículo al final. Y estoy sentado en la silla esperando que me inviten ya para pasar. A veces me pasa eso. Y sí preparé, o sea, a veces pasa. Y si usted habla con predicadores, le pueden comentar lo mismo. Le podrían decir lo mismo. Así que el objetivo de mi vida es anunciar a Jesús y hacer el uso del don de enseñanza que Él me ha dado. Porque cada vez que yo lo ejercito, me siento feliz y me siento pleno. Y Dios tiene un lugar muy especial para usted en el cuerpo de la iglesia. Pero para poder descubrir cuál es ese lugar donde usted se va a sentir lleno y útil, satisfecho, fuerte, establecido y confirmado, debe ir a los pies de su Señor, pasar tiempo con Él y que Él le deje saber. ¿Ok? Entonces vamos a orar, porque creo que me atrasé un poquito. Gracias, Padre, porque Tú nos has dado a Tu Hijo Jesús, quien ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado, estuvo en la tierra sepultado, Señor, 3 días, pero ha resucitado y ahora está sentado a Tu diestra y intercede por nosotros hasta este día. Hebreos nos lo dice, Romanos nos lo dice. Tú intercedes por los santos. Tú vives para interceder de día y de noche. Hoy te queremos pedir perdón por no seguir
el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y no queremos de alguna manera pintar las cosas como lo que no es. Es verdad que el cristianismo nos va a pedir, tú nos vas a pedir nuestra propia voluntad, que nos rindamos a ti, que nos sometamos a ti, para que tú puedas trabajar con libertad. Y eso involucra a veces cosas dolorosas que hay que dejar, pero lo que encontramos una vez pasando esa muerte, vamos a encontrar una vida maravillosa que sí satisface, que es muy diferente, pero que al explorarla y vivirla nos maravilla y nos llena de alegría y realmente nos satisface y nos podemos sentir completos, porque ese eres tú, el Dios de nuestra plenitud. Y queremos rendir nuestra voluntad a ti para que tú nos indiques cómo vivir y nos pongas en el lugar en el cual debemos estar para tener ese sueño satisfecho. Gracias, Señor, en nombre de Jesús.